maestro. Además, si me permiten, diré algo muy breve acerca de su semblanza curricular. Es doctor en Derecho, catedrático universitario, ha sido funcionario público de tribunales en materia administrativa, fue presidente del Tribunal Fiscal de la Federación y es autor de varios libros, muchos de ellos publicados por la UNAM y además nos distingue siendo miembro de nuestro colegio. La verdad nos da mucho gusto, doctor, que se reincorpore nuevamente a participar en las mesas redondas del COPUEX. Es un placer tenerlo con nosotros. Sea bienvenido y tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, maestra. Pues agradeciendo al COPUEX que me haya invitado a participar con ustedes en este curso, que cumpliendo sus propias funciones empieza precisamente con estas sesiones del mes de diciembre y vean esta temática sobre el organismo constitucional autónomo, que es una figura o una institución constitucional muy relevante para todos. Centrándome en el objeto y propósito de esta intervención, recordaremos que lo que causa interés particular es conocer el origen, los alcances y en su caso limitaciones que esta institución tiene del constitucional. De manera que me gustaría compartir con ustedes una presentación que se ha hecho y los organizadores nos han dicho que esa presentación en la forma de PowerPoint podrán ustedes visualizarla. Conforme a esa presentación, la primera cuestión que yo propongo para ustedes es si estarían de acuerdo a un concepto inicial o primario acerca de esta figura. En lo particular, yo entiendo con esta expresión a la entidad jurídica que por mandato de la Constitución ejerce en forma autónoma una función estatal. Aquí conviene recordar que desde hace más de un siglo, los juristas más connotados se ocuparon de estudiar las cuestiones fundamentales de una teoría jurídica sobre el Estado. Y respecto de esto, identificaron lo que implica para estos efectos el conocimiento de las llamadas funciones estructurales, funciones básicas del Estado, siendo estas las normativas de creación de la norma en sus distintas gradaciones y su aplicación, pues las funciones clásicas de legislación, de administración y jurisdiccionales, pues son las que caracterizan al Estado. La figura del organismo del organismo constitucional autónomo es una figura que se inserta en la Constitución mexicana con el propósito de identificar aquella institución o aquel organismo que va a ser dotado o atribuido de una función específica dentro de las que acabamos de mencionar. De modo que un organismo constitucional autónomo puede ejercer una función administrativa o ejecutiva, o puede también realizar una función de las fundamentales, como es el caso de la función jurisdiccional. Varios tribunales en el momento presente ejercen de forma autónoma, separada del poder judicial respectivo, funciones jurisdiccionales de manera autónoma.
De manera que con este punto inicial, pues estaríamos subrayando la noción general de lo que entendemos por organismo constitucional autónomo. De la misma manera, a partir de esta noción, podríamos derivar varias cuestiones que estimo fundamentales. Estas aparecen en la primera de las diapositivas que acabamos de señalar para ustedes, en donde destacan las siguientes: el origen de la institución, explicado por la génesis de incorporación en el orden constitucional de cada uno de los organismos existentes. De los que vamos a ver aparecen en la revista del orden constitucional mexicano. En el momento presente consideramos que existen 17 organismos característicos de esta naturaleza. Dentro de cada uno de ellos podemos encontrar un origen que justifica, y como acaba de decirme quien me precedió en el uso de la palabra, cada uno de estos organismos tiene su propia justificación y legitimidad en el orden constitucional. Tiene una historia particular que demuestra en esa génesis y en ese origen su justificación al serle atribuida una función específica en los ámbitos que hemos mencionado. En segundo lugar, hay una delimitación de la función estatal atribuida por el constituyente permanente como competencia constitucional de cada uno de ellos. En tercer término, la integración del órgano que lo encabece es decisión de la propia Constitución el que se realice por poderes electos directamente por los ciudadanos. Ordinariamente es la participación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo quienes participan en la elección y en el nombramiento de los personajes que van a integrar el órgano que encabece el organismo constitucional autónomo. En cuarto lugar, el ejercicio autónomo de la función, que es en suma el propósito constitucional, que esa función específica encomendada al organismo, esa función se ejerza en forma autónoma. ¿Y autónoma ante quién? Sería ante los propios poderes públicos, ante la administración pública, ante otros organismos de esta misma naturaleza y ante los particulares. En esta última parte, la posición del organismo constitucional autónomo es también de ejercicio de la potestad del Estado, y por consiguiente tiene que regirse por el principio constitucional de legalidad. De suerte que la relación entre el organismo constitucional autónomo y los particulares pues es de suma trascendencia. En quinto lugar, las garantías mínimas para hacer efectivo el ejercicio autónomo de la función, que se establece expresamente y que deben entenderse en algunos casos como garantías implícitas. Un alcance en este sentido es particularmente el asunto del presupuesto. Para que sea un organismo auténticamente autónomo, pues requiere de recursos. Y el ejercicio del presupuesto pues tiene que contar con esta garantía mínima de un ejercicio autónomo. Así como en el ejemplo del presupuesto hay muchas otras que se podrían identificar como garantías implícitas en la función que está encomendando el constituyente a ese organismo constitucional autónomo. En sexto lugar, tenemos las relaciones normativas entre cada organismo constitucional autónomo y los poderes públicos, administración pública, etcétera, que acabamos
Cuando hablamos de relaciones, implica que esas relaciones siguen primadas por el principio de legalidad, pero donde tiene el momento crítico esas relaciones en donde pudiera haber invasiones entre los propios poderes públicos y el organismo constitucional autónomo o entre organismos entre sí. Esto tiene que normarse, y en la Constitución está normado sobre la base de que en caso de conflicto quien lo resuelve es el máximo órgano jurisdiccional del país y se resuelve por un mecanismo de control que está regido por el artículo 105 constitucional. Entonces, aún en el caso de conflicto, estas relaciones están reguladas desde ese ángulo, desde el principio de legalidad constitucional.